Vamos a seguir adelante con esta historia tan importante para mí, claro, espero que para ustedes también. Por eso estoy haciendo el análisis de la serie. Hablar de Minos, que se encuentra en el sexto libro, nos remonta al libro número 2, que es precisamente La travesía atemporal, segundo libro de Hechizo de Ave. En este libro, en la parte de atrás, hago un comentario que quiero lo conozcan. Si necesitamos reinventarnos para ser mejores, posiblemente en no repetir historias se encuentre la clave. Bien, ¿a qué voy con todo esto? Cuando surge Minos en la mitología griega antigua, obviamente no tenía la connotación que tiene ahora. No estaba relacionado con las culturas que posteriormente se mezcló. ¿A qué va esto? En mi historia yo necesitaba crear la relación de las hechiceras del norte con alguien muy especial que les iba a ayudar a transformar una serie de realidades y a crear una cadena de eventos que serían favorables en el futuro. Ujú. Así que cuando el maestro, como ya les comenté en un video anterior, deja a dos de sus hermanas, que son las encomendadas de ir a encontrar a esta persona, en las costas de Polonia, y ellas empiezan su travesía a pie por todo ese camino, ellas llevan en la mente algo que descubren en una cueva, la cueva que yo le di el nombre de la cueva de los tiempos. Descubro que posteriormente o que en algunos otros estudios la gente ha relacionado a las cuevas como portales de tiempo. Bueno, algo se nos queda de la memoria genética histórica con nuestras relaciones y con lo que hemos leído y lo que hemos construido a lo largo de la vida. La cuestión es esta: ¿qué descubren ellas intuitivamente junto con las otras hechiceras en la cueva? ¿Qué les dice? Que hay una mujer que teje y que tiene un ovillo y con él hace justicia. Es lo único que saben. Y ellas necesitan encontrar aliados, encontrar gente que les ayude a abrirle la mirada a la gente que está perdiendo sus hogares, por una parte, que está siendo asesinada por los invasores. Ellas quieren encontrar un momento en el cual se pueda recurrir más que a la magia, al poder esparcir la intuición de que hay algo más que violencia, que agresión, que aprender del otro con fuerza lo que posee. Entonces su búsqueda es llegar a encontrarse con esa mujer y la imaginan como una sabia, alguien con ciertos talentos que les va a decir, sí, por aquí es el camino. ¿Cuál va siendo su sorpresa? En mi historia yo he humanizado a los dioses. ¿Por qué? Porque considero que surgieron de seres humanos. Posteriormente, claro, les hicieron esculturas y los convirtieron en unos adonis, ¿no? Pero ellas no encuentran a una mujer. Ellas descubren una tarea por hacer. ¿A qué me refiero con esto? Que al encontrarse con la mujer que está de tutora de la niña, descubren que es eso. No es una mujer, es una niña. Y recuerdan las palabras que en varias ocasiones repite Sol en la serie. Tenemos trabajo por hacer. Y así es la vida. Uno piensa que a veces se va a encontrar con todo el trabajo hecho, la mesa servida y el gran Señor puesto frente a nosotros diciéndonos, perfecto, es tu labor, adelante. No, nos encontramos con la mentalidad fresca de mucha gente que quiere emprender un camino y que los que están atrás de ellos son los maestros.
son los que les van a indicar, a sabiendas de que más adelante ellos como maestros terminarán siendo los pupilos de las personas a las cuales enseñaron, ¿sí? En la historia, claro, nos hablan de que Minos, la mitología, la mitología dice que Minos era padre de Ariadna, era su maestro. Cuando alguien es padre de alguien es porque lo ha tutelado para algo. Ella ya tenía un padre y había perdido a su madre en la historia, en esta historia que yo escribí. Y años más tarde se va a encontrar con él. Pero voy a compartir mi pantalla porque quiero que se enteren de algo que es importante y que no necesariamente lo digo yo. Aquí les pongo el link, la parte del espíritu, también llamada la parte del daimon, que en griego significa espíritu. Es la interpretación cristiana. Daimon fue traducido como demonio. Y por este motivo, indebidamente, hay quienes denominan a la parte del espíritu como parte del demonio. Y esto es absolutamente incorrecto porque el significado original de la palabra griega hace referencia a la fuerza de una entidad particular y nada tiene que ver con la posterior consideración de demonio. ¿Sí? Quiero aclarar esto para que se den cuenta quién es el padre de Ariadna de acuerdo a mi historia. Es el espíritu dador de conciencia. Ahora sí, nos vamos a la parte del sexto libro, donde Mantis le agradece profundamente a Minos el que le haya ayudado a Ariadna en el camino por recorrer, cuando ella obviamente ya no lo iba a poder hacer como tutora. Y Anker, su padre, pues me imagino que se fue antes que Mantis. Anker llega a la choza de Mantis, desesperado porque acaba de haber una erupción en un volcán, en un lugar de Grecia. Y le dice, solo tengo a mi hija y no sé qué hacer, ¿puedes ayudarme? Ahí empieza la relación entre ellos dos, la relación de amistad, de apoyo, de ayúdame con esto y yo te ayudo con esto otro. De esa forma ellos embarcan a Creta y ahí creó esa historia, ¿sí? Los griegos y los historiadores y las personas puristas dirán, ah, ¿cómo? ¿En serio? Ya me la cambiaste toda la historia. Me convenía hacerlo. ¿Por qué? Porque al humanizar a lo que ellos consideraron dioses del Olimpo, yo los convierto en personas que pueden hablar de tú a tú con nosotros, seres de carne y hueso, que al mismo tiempo no lo son, porque su intuición los convierte en mágicos. Y Ariadna tiene un papel fundamental en la historia, porque si nuestro amigo el zorro no llega con Minos, las cosas para él no hubieran sido como las esperaba. Minos debe ir al encuentro del zorro y el zorro al encuentro de Minos, porque Minos es el espíritu, es una entidad, es una deidad, es un ser físico, es todo eso, es el espíritu. Y cuando nosotros nos proponemos algo, queremos lograr algo, dicen, esa persona tiene un espíritu fuerte, ¿no? Es lo que hacía falta. ¿Y quién más fuerte espíritu tuvo que el zorro? Si ya se dieron cuenta, precisamente en esta historia, muere, muere la hechicera Sol. Y cuando ella muere, ella se queda con el alma partida, partida en dos, partida en 20, fragmentada. ¿Por qué? Porque no logra reunir a su grupo de la forma en que ella lo deseaba.
Entonces ella se va al cinturón de Orión, aparentemente, pero una parte de ella se queda en espíritu y carne en el zorro. ¿Y cuán gran paradoja? Que es un zorro, no es un ser humano, no es una zorra, ella era una mujer. Por defenderla, la naturaleza la convierte en un zorro macho con pelaje color de fuego. ¿Y qué pasa ahí? Ella tiene que continuar su trayecto siendo un zorro. Y su mejor amiga es Luna. Luna se dispersa al fallecer como una nube vaporosa y va y cubre a nuestro satélite. Es la protectora de la Luna. El zorro y la luna solamente se pueden ver cuando hay luna llena. Y ahí conversan y tienen intensos argumentos y mensajes entre el zorro y la luna. Charlas que ellos consideran son privadas, que son sus preocupaciones más grandes, sus desalientos, sus debilidades. Uno al otro se da impulso para crecer, pero ¿cuál va siendo la sorpresa? De que ellos se van a dar cuenta de que no, no, no. El diálogo que se desarrolla entre ellos es un diálogo que envuelve al mundo. ¿Por qué? Porque la luna llena solo es llena porque está iluminada por el sol. ¿Y qué les comenté que hace el sol? El sol deja ver absolutamente todo, todo, lo bueno, lo malo, lo que se quiere ocultar y lo que no se quiere ocultar. El sol lo muestra. El problema con este mecanismo de la comunicación es que el mensaje que va dirigido de manera bilateral no se dispersa de manera bilateral, sino multidimensional y multilateral. Y dependiendo del sitio del planeta donde llega ese mensaje, es transformado, es entendido de cierta manera. Se le dan connotaciones que no tiene. Y ahí el zorro descubre por qué la falta de unidad en el planeta Tierra. Pero él desde la Tierra no puede hacer nada. Y ahí ya no les voy a contar lo que sucede, porque es algo que sucede constantemente en el firmamento y que se da en un momento muy especial. Un momento que llaman la estrella de 5 puntas. Astrónomos y astrólogos la conocen. Y bueno, eso se los dejo de tarea para que lo descubran en el 6º libro, Los viajeros cósmicos. Así que cuando recuerden a Minos, no vean a un hombre lascivo. Cuando recuerden a Ariadna, no vean a una diosa de la lujuria. Descubran en las raíces etimológicas la realidad que ha velado la cultura religiosa de muchos pueblos. Incluso ahora nos han vendido la idea de la Navidad, cuando la gran mayoría sabe que Jesús o el Nazareno nace en primavera. Pero a Gregorio le convenía arropar a las Saturnales de una forma diferente. Y lo hizo. Y está bien, porque finalmente las Saturnales o la Navidad son la demostración más grande de la humanidad de mostrar su cosecha y compartirla con sus seres queridos. Y ahí
estamos unificando. Y ahí es a donde debemos llegar. Sin importar tu credo, sin importar lo que creas. Recordando la historia que te dé cierto sustento al argumento, pero al mismo tiempo recordando que como humanos no siempre vamos a ser seres hiperlógicos, que siempre vamos a estar estableciendo el detalle preciso, muy virginiano. Virginiano por Virgo, lo menciono por Virgo, que Virgo es, las cosas deben ser de una forma y no de otra, debe haber ciertas reglas para establecer ciertas celebraciones. No, no, no. A veces nos gana el entusiasmo. Y en estas fechas a mucha gente le gana el entusiasmo, le gana el deseo de compartir, ya sea a las Saturnales con su cosecha o ya sea festejando un nacimiento, el nacimiento de la vida. Bien, pues les deseo lo mejor, les invito a seguirme y desde luego a reflexionar, siempre ser reflexivos y ver en qué momento la historia nos permite crear un cambio que nos favorezca, un cambio que no nos haga aterrizar en un lodazal del cual no podamos salir. Mm, Meditarlo es importante. Hasta pronto.